Good morning. Buenos días. There's no place in the United States I can travel to get an hour ahead of Eastern Standard Time, but I can come here. Hay muchos lugares en los Estados Unidos a donde yo puedo viajar una hora para estar una hora adelantado, pero no puedo llegar a Argentina en una hora. My congregation at home is worshiping too right now. Mi congregación en Estados Unidos, en mi hogar, se están congregando en este mismo momento. And I often remind our congregation that there are millions of congregations around the world worshiping God on the same day together. Y en muchas ocasiones le recuerdo a mi congregación que a esta misma hora hay muchas congregaciones en todo el mundo que se juntan para adorar al Señor. So I count it a special privilege to be with you here today. Así que considero un privilegio muy especial poder estar con ustedes hoy aquí. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. From all the believers back home to you. De parte de todos los líderes en casa, los saludo en su nombre. You are our brothers and sisters in Christ. Ustedes son hermanos y hermanas en Cristo. And one day, all you believers and all of us will be together. Y un día todos ustedes y nosotros, los que nos congregamos en casa, estaremos juntos, Worshiping God in all the languages. adorando y alabando a Dios en todos los idiomas. One day, all the local churches will come together as one glorifying body to God. Un día cada cuerpo local se unirá en un glorioso cuerpo con Cristo a la cabeza. And how we look forward to that day. Y cuánto anhelamos ese día. I have been privileged to visit 4 continents now. Ahora ya llevo el privilegio de haber visitado 4 continentes. Europe, Africa, Asia, and for the first time, South America. Europa, Asia, América y África, y por primera vez Sudamérica. But this is the first time I've been able to preach Jesus on another continent. Pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de predicar al Señor Jesucristo en otro continente. And what a blessing this is. Y qué bendición es esto para mí. It reminded me of the book of Acts when Paul went from Asia to Europe. Me recuerda al libro de los Hechos cuando Pablo fue desde Asia a Europa. So if you have your Bibles, we're going to start in Acts chapter 16 today. Así que si tienen sus Biblias, vamos a empezar en el libro de los Hechos, capítulo 16. The Apostle Paul was going to go north, farther into Asia. El apóstol Pablo se va a dirigir más al norte de Asia, But the Holy Spirit forbade him. pero el Espíritu Santo se lo prohibió. And just prior to this time, Y justo antes de este tiempo, in Derbe and Lystra, en Derbe y en Listra, there was a certain disciple named Timothy who joined them. había un discípulo llamado Timoteo que se unió a ellos. My namesake. Es el mismo nombre que el mío. And so the Holy Spirit gave them a vision Así que el Espíritu Santo les dio una visión of a man from Macedonia de un hombre de Macedonia saying, do you have the text that you can read? Can you read the biblical text? I'm gonna project it. Oh, very good. Acts 16, Hechos verses 9 and 10. 16, versículos 9 y 10. And a vision appeared to Paul in the night. Y pasando juntos a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over unto Macedonia and help us. estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. And after he had seen the vision, Y después de haber visto la visión, immediately we endeavored to go into Macedonia, enseguida procuramos partir para Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
This was a new continent. Este era un nuevo continente. And the Lord led them from the port city of Troas Y el Señor los condujo desde la ciudad portuaria de Troas to Neapolis in Europe. a Neápolis en Europa. And they came to Philippi, the capital chief city of that part. Y llegaron a Filipo, que era la ciudad capital de esa región. And they went to pray and to share Jesus. Y fueron a orar y a compartir a Jesús. And we read in verses 14 and 15 of the first convert in this continent. Y leemos en los versículos 14 y 15 del primer convertido en este continente. Pablo, if you would read those verses. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. So God moved, Entonces Dios se movió and a woman came to faith in Christ. y la mujer creyó en Cristo. But it wasn't too long on this continent before they collided with the governing authorities. Pero no pasó mucho tiempo y en esta región chocaron con las autoridades en gobierno. Corrupt politicians, Políticos corruptos, driven by greed. motivados por la avaricia. We read of a demon-possessed woman in verses 16 and 17. En los versículos 16 y 17 leemos de una mujer poseída por demonios. Would you read these verses, Pablo, verses 16 and 17? Dice así, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto... Continue reading verses 18 and 19. Okay. Y esto hasta el 19. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Greedy businessmen Hombres de negocios avaros were upset because they lost their money. se habían enojado porque perdían su dinero. And so they captured Paul and Silas. Entonces capturaron a Pablo y a Silas. Now remember, Timothy is there. He is seeing this. Ahora, no se olviden de Timoteo, que él también está ahí y está viendo todo esto que sucede. And these greedy businessmen take them to the rulers, the corrupt rulers. Y estos hombres avaros lo llevan a los dirigentes, a los gobernadores corruptos. Pablo, if you would read verses 20 through 23. Vamos a leer del 20 al 23, por favor. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. These magistrates were corrupt. Estos magistrados eran corruptos. They were in cahoots with the greedy business people. Estaban de acuerdo y estaban en complicidad con los comerciantes avaros. They did not care about justice. No les importaba la justicia. They rushed to judgment Saltaban a juicio apresuradamente. and had Paul and Silas arrested Entonces arrestaron a Pablo y a Silas and beaten y les golpearon and thrown in prison, y los metieron en la cárcel. all illegally Todo de manera ilegal, because they were Romans porque eran romanos and they had rights. y tienen derechos. But these corrupt politicians had no righteousness. Pero estos políticos
no tienen justicia en ellos. We know Paul and Silas are in prison, Ahora sabemos que Pablo y Silas están en la cárcel and they're singing, y están cantando and God sends an earthquake. y Dios envía un terremoto. And God uses this Y Dios usa esto to lead to the salvation of the Philippian jailer para conducir a la salvación del And- carcelero and his whole family. y de toda la familia del carcelero. But remember, Timothy is there in Philippi. Pero acuérdense que allí mismo en Filipo está Timoteo. He just started traveling with them. Acababa de empezar a viajar con ellos. And he must be wondering, what is going on? Y debe estar preguntándose qué está pasando. But God uses Paul and Silas in the prison. Pero Dios usa a Pablo y a Silas en la cárcel. And a government official is saved to the glory of God. Y un oficial del gobierno es salvado por la gracia de Dios. The corrupt politicians, they figured they had taught them a lesson. Los políticos corruptos creen que les han enseñado una lección. So the next day they wanted to just quietly get rid of them. Entonces al otro día se quieren deshacer de ellos. Paul and Silas said, no, not so quick. Pablo dice, no tan rápido. We are Romans and you broke the law. Nosotros somos romanos y ustedes han quebrantado la ley. And so the officials came down personally, Entonces los oficiales vinieron personalmente, apologetically, de manera de disculparse, hoping that Paul and Silas would not get them in trouble, esperando que Pablo y Silas no los metieran en problemas. and just wanting them to quietly leave. Y querían que se fueran calladamente. And so Paul and Silas acquiesced. They did. Así que Pablo y Silas dijeron que sí, accedieron. But what must Timothy be thinking? Pero ¿qué estará pensando Timoteo a todo esto? A new continent, Un nuevo continente, but a hostile and corrupt government. pero un gobierno hostil y corrupto. What should Timothy and other believers do? ¿Qué pueden hacer Timoteo y otros creyentes? I have heard here in Argentina people complain about corruption. He escuchado, mientras estoy acá en Argentina, a la gente quejarse de la corrupción. It's not unique to Argentina or even Latin America. To one extent or another, it exists everywhere. No es exclusivo de Argentina, ni siquiera de Latinoamérica. La corrupción está en todos lados. No, worse in some places than others. Es peor en algunos lugares que en otros, es cierto. What are Christians to do? How are they to respond to a corrupt government? Pero ¿cómo debemos los cristianos responder frente a un gobierno corrupto? What is God's plan and will for these government officials? ¿Cuál es el plan y la voluntad de Dios para estos gobernantes, estos oficiales del gobierno? And I'm sure Paul and Silas and Timothy, Luke was also there, had many conversations about this. Yo estoy seguro que Pablo, Silas, Lucas también estaba ahí con ellos, habrían tenido muchas conversaciones respecto de este tema. Because later, Paul wrote Timothy about this. Porque más adelante Pablo le escribiría a Timoteo acerca de esto. Turn to 1 Timothy chapter 2. Vamos a la carta de 1 Timoteo, capítulo 2. Paul and Timothy had been through this together. Pablo y Timoteo habían atravesado esto juntos. Now, Timothy was not in the prison, but he was in the middle of it all. Aunque Timoteo no estuvo preso, pero estuvo involucrado en todo esto. I'm sure he was doing the same as the believers did when Peter was in prison. Estoy seguro que estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo todos los demás los demás creyentes, mientras Pablo y Silas estaban encarcelados. Praying for their deliverance, and God delivered them. Orando por su liberación, y Dios los liberó. But what else could he pray for? Who else could he pray for? Pero ¿qué más podría orar o por quién más podría orar? Paul tells him in his letter in 1 Timothy chapter 2. En su carta en 1 Timoteo capítulo 2, Pablo le dice, Pablo, would you read 1 Timothy 2, 1 through 5? vamos a leer 1 Timoteo 2 del 1 al 5. Dice,
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. How many of us here need prayer? ¿Cuántos de nosotros aquí necesitamos oración? So we ought to pray for everyone generally. Así que deberíamos orar por todos de manera general, de manera cotidiana. But then we should pray for politicians specifically. Pero también deberíamos orar por los políticos de manera específica, For kings and all that are in authority. por reyes y por todos los que están en autoridad. We don't just pray for the good Christian leaders, No solo oramos por los líderes buenos creyentes, we pray for all the leaders oramos por todos los líderes, with the first objective that God would allow us to live a quiet and peaceable life. con el objetivo primario que Dios nos permita vivir una vida quieta y apacible. Not to live sinfully, but to live godly and honestly. No vivir de una manera pecaminosa, sino vivir de una manera honrada. This is God's will. Esta es la voluntad de Dios. It is good. Es buena. God loves honest government. Dios ama a los gobiernos honestos. God loves government that protects the rights of their people, Ama a los gobiernos que protegen los derechos de sus habitantes, that rewards the good que recompensa lo bueno and punishes the y evil. castiga lo malo, And believers can flourish y donde los creyentes pueden multiplicarse, living a life of godliness and honesty. viviendo una vida honesta y agradable ante el Señor. But we pray for the politicians, the leaders, Pero oramos por los políticos y los gobernantes, los not líderes, just for our own benefit, no solo para nuestro beneficio, but for their benefit too. pero por su propio beneficio. You see in verse 5? Pueden ver en el versículo 5, Verse 4. versículo 4, God will have all men to be saved él dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, and to come unto the knowledge of the truth. que vengan al conocimiento de la verdad. Timothy had seen this happen. Timoteo había visto esto suceder. The Philippian jailer had been saved. El carcelero en Filipo había sido salvo. He was a government leader. Era un líder del gobierno. God wants government leaders to be saved. Dios desea que los líderes del gobierno sean salvos. God wants politicians to serve Jesus. Dios quiere que los políticos sirvan a Jesús. And we must pray for them, Y nosotros debemos orar por ellos. that God would give them wisdom Que Dios les dé sabiduría and that they would believe the gospel. y que crean en el Evangelio. Do you ever complain about the government? ¿Alguna vez alguien se queja del gobierno? So do we. Nosotros también. In fact, everywhere I've been, people complain about the government. De hecho, en todos los lugares donde he estado, la gente se queja del gobierno. In Kenya, En Kenia, in Israel, en Israel, in Jordan, en Jordania, in Ireland, en Irlanda, in England, en Inglaterra. they all complain about the government. Todos se quejan del gobierno. So there's nothing unique. Así que no hay nada único. But do en the nosotros. Christians pray for the government? Pero los cristianos debemos orar por el gobierno. Do you pray more or complain more? ¿Oramos más o nos quejamos más? We should pray more. Deberíamos orar más. God cares about them as people. Dios se preocupa de ellos como personas.
They need God's wisdom. Ellos necesitan la sabiduría de Dios. And you need God to work in your country. Y nosotros necesitamos la obra de Dios en nuestra nación. Every country needs God to work. Todas las naciones necesitamos la obra de Dios en ellas, todas las naciones. The Bible teaches there's a great spiritual war. La Biblia nos enseña que hay una gran guerra espiritual. And in the book of Daniel, it talks about the prince of Persia. Y en el libro de Daniel nos cuenta acerca del rey o el príncipe de Persia. This was not a human prince. Así que no es un príncipe humano. This was a demonic principality. Este era un principado, una potestad demoníaca. The indication is that there are certain demonic forces that oversee certain countries and nations. Esto nos indica que hay ciertos demonios o poderes demoníacos que están por sobre determinadas naciones. So there's a great spiritual war. Así que hay una gran guerra espiritual. And how do we fight in the spiritual war? Entonces, ¿cómo es que peleamos en estas guerras espirituales? What does Ephesians tell us? ¿Qué nos cuenta Efesios? We fight the spiritual war with prayer. Peleamos en la batalla espiritual con oración. I believe in Christians participating in government. Yo creo en que los cristianos participen en el gobierno. I have served in government for 16 years. Hace 16 años que yo sirvo en el gobierno de los Estados Unidos. And I try to be salt and light Y trato de ser sal y luz and promote righteousness y de promover la justicia and truth. y la verdad. I encourage believers to vote. Yo aliento a los creyentes a que voten. It's not mandatory in the US, No es obligatorio en los Estados Unidos, but you should vote. pero deberían votar. And maybe this will make a change. Y quizá esto produzca un cambio. But more importantly, Pero más importante aún, you should pray. deben orar. That is where the real battle is. Ahí es donde se libra la verdadera batalla For the spiritual life of the country. por la vida espiritual de la nación. And when the spiritual life of the country is made whole, Y cuando la vida espiritual de la nación es hecha entera, santa, it transforms the political life of the country. transforma la vida política de la nación. We are quick to pray for our little needs. Somos muy prontos a orar por nuestras pequeñas necesidades. My foot hurts. God, heal my foot. Me duele el pie, Dios, saname el pie. Okay, Okay. we can take all burdens to God and cast them on the Lord. That's just good. Eso está bien, no está mal. Podemos llevar todos nuestros dolores al Señor. Paul prayed that God would take away the thorn in his flesh. Pablo incluso oró al Señor para que le quite la espina del costado. But we should always pray that God does a work in our hearts and lives. That God does a work in our hearts. Pero también debemos orar para que Dios haga una obra en nuestras vidas, Through whatever suffering we have. a través de cualquier sufrimiento que tengamos. But when we pray, we must remember that the Bible commands us to pray specifically for some things and some people. Pero cuando oramos o cuando oremos, debemos recordar que la Biblia nos dice que oremos específicamente por algunas cosas y algunas personas. And right here it says, pray for politicians. Y acá mismo dice, oren por los políticos. In our church, we have a prayer list every month we update. En nuestra iglesia tenemos una lista de oración que actualizamos todos los meses. And every month near the top, I have government. Y todos los meses, cerca de la parte de arriba, tengo el gobierno. We pray for our government. Oramos por nuestro gobierno. Of course, the ones we like,
Por supuesto, por aquellos que nos agradan, que nos caen bien, and the ones we don't like. pero también los que no nos caen tan bien. We pray for all of them. Oramos por todos ellos. And I believe this makes a difference in our country. Y yo estoy convencido que esto produce una diferencia en nuestro país. And it can make a difference in any country. Y puede hacer una diferencia en cualquier país. When God's people are praying for the civil leaders, the government. Cuando el pueblo de Dios ora por el gobierno civil del país. You may not see the president Quizá no veamos al presidente or the Congress people, o a los congresistas, but maybe you'll see some local official like the Philippian jailer. pero quizá puedan ver algún dirigente local o municipal como el carcelero de Filipo Come to Jesus Christ. volverse a Cristo Jesús. And then who knows where God could take that person Y después, ¿quién sabe a dónde Dios puede llevar a esa persona? and how God could change the country through that person. Y cómo Dios puede cambiar al país a través de esa persona. The reason I am a politician and a pastor La razón por la cual yo soy un político, pero también un pastor, is first that I don't believe politics is what changes the country. es primeramente, déjeme aclarar que yo no creo que la política es lo que cambia a un país. The gospel of Jesus Christ is what changes the Es country. el Evangelio de Jesucristo lo que cambia a un país. So I'm burdened to preach the gospel. Así que estoy encendido por predicar el Evangelio. This is my more important work. Esta es mi tarea más importante. But then serving in government is a way to take the light of the gospel into that arena. Pero también sirviendo en el gobierno es la manera de llevar la vida del Evangelio a esa área. So I encourage all of us, Así que los aliento a todos, pray for your government leaders, oren por los dirigentes de su país, that you might live a quiet, peaceable life. para que podamos vivir una vida quieta y apacible. Preach the gospel, Prediquen el Evangelio, that God might see fit to save some of these. que Dios pueda ver con agrado salvar a alguno de ellos And transform the land. y transformar la tierra. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Padre bueno, we come to you as the sovereign King of the universe. venimos a ti como el Rey soberano del universo. And we know that you raise up leaders and you bring them down. Y sabemos que tú pones y quitas líderes. Lord, we pray that you would raise up godly leaders in this land. Señor, oramos para que tú levantes y pongas líderes que te teman, Either by removing and replacing or by changing their hearts. ya sea por quitando y reemplazando o por cambiar sus corazones. Lord, we pray for the salvation of the political leaders. Señor, oramos por la salvación de los líderes políticos. And Lord, we pray that we might be faithful in praying. Y oramos para que nosotros podamos ser fieles en orar por ellos. Lord, work in our hearts Señor, obra en nuestros corazones to trust in your plan, para confiar en tu plan, to faithfully serve you in godliness and honesty. para servirte honradamente And allow us to live in peace y fielmente, y permítenos vivir en paz wherever you have placed us. en donde sea que tú nos pongas. Father, I pray for your blessing upon this congregation. Padre, oro por una bendición tuya sobre esta congregación, May they continue to faithfully serve you and worship you. que puedan seguir sirviéndote y adorándote fielmente, And be a light and witness for you in this community. y sean una luz y testigos tuyos en esta comunidad. We pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amen. Amén. Muy buenos días a todos. Tim, muchas gracias por acompañarnos. Tim, thank you so much for And Catherine. being with us. And Please. Catherine as well. Come here.
Le pido al consejo, I'll stand. también a Fer, que venga, vamos a tener una oración por We want, ustedes, we want to pray for you. This is the council of the church, por tu ministerio, for your por el soporte ministry, tuyo. for your support, Catherine, who's your support. Un pequeño presente de And aquí that's en Argentina. a gift from us Thank you. to you. God. Thank you. Praise God. Thank you. Thank you. Nos ponemos de pie y oramos por ellos. Please let's stand up and as we pray for them. A lo mejor no lo vamos a ver más We may not sobre see esta them tierra, on earth again, pero estoy seguro que nos vamos a ver en el cielo. but I'm sure we'll meet again in heaven. Y no vamos a necesitar traductor. And we won't need a translator. Amen. Oramos. Let's pray. Señor, gracias por un día tan hermoso que nos has regalado. Lord, thank you for this beautiful day you've given us. Gracias por haber conocido a Tim y a Catherine. Thank you for having met Timothy and Catherine. Los encomendamos en tus dulces manos We lift them up and we para que los guíes, los guardes. we pray for them. We give them into your sweet hands for you to Y ellos hagan resplandecer tu rostro sobre los que le rodean. guide them and lead them, and that your face may shine through them upon everyone they meet. Guárdalos en el regreso a su hogar, en el nombre del Señor Jesús. Amén. As they travel home, keep them safe in your mighty name. Amen. Amen. Tim, Catherine, gracias. God Dios los bless. bendiga. Thank you. Thank you. Un beso para ellos, un aplauso, gracias. Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto.